Las 12 del día, 15 minutos. Es momento de adentrarnos en nuestro tema del día. Y sin duda alguna, el tema del día tiene que ver con la Colombia que se nos viene. El viernes conocimos las cifras de desempleo, unas cifras de desempleo para el mes de abril nunca antes vistas, o por lo menos no las habíamos visto desde hace 20 años. Llegamos a superar los 19 puntos en el desempleo. Y eso obviamente trae unas implicaciones bastante importantes en temas de seguridad, en temas sociales. ¿Qué va a pasar con el conflicto en Colombia? Muchas cosas que nos estamos preguntando a futuro. Y por esa razón hoy quisimos invitar a dos políticos que yo diría que son de la nueva generación, exgobernador y exalcalde. Y han sonado mucho también que podrían llegar a ser posibles candidatos presidenciales dentro de 2 años. Y es que a los políticos que vengan son a los que les va a tocar tratar el tema de la Colombia que nos deja el coronavirus. Así que quiero saludar a esta hora al exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien hace parte del Polo Democrático, fue congresista también por ese mismo partido. Exgobernador Romero, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Bueno, un cordial saludo, mil gracias a ustedes por la invitación. Creo que una presentación correcta, salvo lo del Polo Democrático. Usted se fue usted no estuvo en el Polo como senador, claro que sí. Yo estuve en el Polo como senador y después no pude seguir en el Senado justamente porque no nos soportamos con los directivos de ese partido. Por supuesto, todo mi respeto a la militancia del Polo Democrático, que ha querido siempre un cambio para este país, pero no fue posible y por eso no seguí en el Polo y no seguí en el Senado, y estuve en la consulta presidencial del Partido Alianza Verde en el año 2014, enfrentando a Enrique Peñalosa. Desde ese momento, desde el 2014, hacemos parte de este colectivo. O sea, usted fue gobernador del departamento de Nariño por el Partido Verde. Y con una coalición con las autoridades indígenas de Colombia. Los dos, Partido Alianza Verde y las autoridades indígenas de Colombia, conformamos una coalición muy bonita que se llamó Somos Nariño. Y por el lado de Antioquia, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, exalcalde Gutiérrez, usted sí se fue como independiente, ¿no? Usted no estaba con ningún partido cuando estuvo en la candidatura para llegar a ser alcalde de Medellín. Camila, un abrazo. Pues bueno, no, gracias por esta invitación. Así fue. Nosotros llegamos por un movimiento que denominamos Creemos, llegamos por firmas ciudadanas. Y bueno, gracias a vos, a toda la mesa de trabajo por esta invitación a hablar del futuro del país. Y me alegra saludar también pues a Camilo, me alegra verlo por acá, por estos lados. Un abrazo. Entonces, empiezo preguntándole a usted, exgobernador Camilo Romero, y a los dos les quiero hacer casi que las mismas preguntas y seguramente mis compañeros de la mesa de trabajo tienen muchas preguntas para ustedes porque queríamos sentarnos a hablar más allá de las cifras de desempleo, del análisis que ya se ha hecho a profundidad en los medios de comunicación este fin de semana, incluso desde el viernes que se conocieron las nuevas cifras. ¿Esto qué implicaciones va a tener para Colombia como país? Porque es que el desempleo no va a ser solo del mes de abril. Recuperar empleos es muy difícil. Hemos visto cómo la pobreza se ha duplicado por cuenta del coronavirus y que incluso era un logro que habíamos tenido en los últimos 10 a 15 años, disminuir la pobreza en Colombia. ¿Qué implicaciones, si yo le pregunto a usted, exgobernador Camilo Romero, cuando usted ve esas cifras de desempleo, tienen para el país, pero no ya, sino a futuro? A ver, Camila, y a todo el equipo, mi saludo cordial y por supuesto un saludo a Fico Gutiérrez. Miren, yo siento que lo primero que hay que dejar claro es que, por supuesto, el mundo ha caído en una crisis, pero no creo que sea esta pandemia la responsable de lo que ha sido, a mi modo de ver, una lógica de poder, una lógica de gobierno en Colombia, que ha golpeado a los más débiles históricamente y que desde siempre hemos tenido gobiernos tímidos frente a asumir las crisis, sobre todo en respaldo a la inmensa mayoría de nuestro país. Se quedan básicamente en el apoyo y el respaldo a unos sectores muy poderosos, por cierto, pero no tienen la empatía suficiente y necesaria para meterse las manos al bolsillo, como sí lo ha hecho, por ejemplo, otro país. Y no vamos a hablar aquí de países europeos, no vamos a hablar aquí de Estados Unidos, no, hablemos incluso de un país con una economía menor que la nuestra. Si es que ese es el tema, digamos, si el tema es económico, si el tema es de criterio económico y de responsabilidad económica, miremos el caso de Perú. Hoy en Perú, las clases menos favorecidas tienen un respaldo por parte de su gobierno. Ya el PIB, digamos, la inversión del PIB en esta crisis es superior al 12% de su Producto Interno Bruto, mientras que en Colombia estamos llegando al 2.2% de nuestro Producto Interno Bruto. Eso refleja para mí
una lógica de poder, una lógica de gobierno, que básicamente en esta crisis es ver cómo la sacamos barata, cómo la sacamos lo menos mal posible, sin invertir como se requiere y sobre todo con una, digamos, actitud de un gobierno de protección hacia sus ciudadanos. Así es que yo creo que lo primero que hay que advertir es que ha venido desde siempre en Colombia una lógica de poder, una lógica de gobierno, que se ha esforzado mucho en responsabilidad económica y demás, que ha logrado como gran, perdónenme esto, como gran logro, construir uno de los países más desiguales del planeta. Eso es lo que hemos construido, digamos. Ese es el orgullo de la responsabilidad económica de los gobernantes. Y hoy lo que tenemos es para mí este comparativo de lo que significa un gobierno que entiende la situación de la gente, que se la juega por la gente, sobre todo en momentos de crisis. Para eso es el crecimiento económico, para que cuando tengamos momentos de crisis podamos salir adelante, y esta actitud del gobierno colombiano que contradice lo del gobierno peruano, jugándosela solo en esa lógica que yo podría resumir muy bien, es como favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Esa es como la lógica que han prendido. Así es que no es la pandemia, no es el coronavirus el responsable de lo que se desata de aquí en adelante. Sí. Es una lógica de poder que nos ha dejado al país como uno de los más desiguales. Así enfrentamos el coronavirus. Por supuesto es insostenible porque se presentan dos presiones, la de las capas más altas y la de las más humildes, para salir a rebuscar la comida. Digamos que enfrentar esta situación es muy difícil. Ya que usted habla, exgobernador, y dice de las desigualdades, de la gente enfrentando esa situación de hambre, el desempleo también nos trae una consecuencia, y también lo que usted nos menciona, y es la inseguridad en las ciudades, que se viene agravando. Y exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, digamos que esa fue una de sus banderas en Medellín, según entiendo, tal vez Ana Cristina me puede corregir, el tema de la seguridad en la ciudad. Y ahí es donde quiero preguntarle yo a usted, estas cifras de desempleo, esto que nos está mostrando el coronavirus, la desaceleración económica, el aumento de la pobreza, ¿qué repercusiones va a tener específicamente en la seguridad del país y de las ciudades principalmente? Sí, Camila, mira, pero primero yo quisiera responder la misma pregunta que le hiciste a Camilo, en el sentido de poner en contexto qué está pasando. Mira, sin lugar a dudas, antes del coronavirus ya nosotros de por sí teníamos una desigualdad muy profunda. Yo creo que eso es claro, somos un país muy desigual. Medellín es una ciudad todavía muy desigual, pese a sus avances durante tantos años y tantos gobiernos, no ni siquiera solo por el mío. Yo creo que la ciudad ha hecho un trabajo en temas de superación de pobreza importante, pero no son suficientes, y hay que decirlo. Y claro, es cierto que nos afecta a todos, pero no a todos por igual. Esto afecta mucho más a las clases más vulnerables, que habían podido superar un poco la pobreza en los últimos años, inmediatamente cae de nuevo en situación de pobreza. Mira, Camila, los estimativos como mínimo hablan que el país en esta pandemia, sin tener claridad inclusive de cuánto durará, porque es que es una de las cosas más graves que tenemos hoy con el coronavirus, ¿no? Un retroceso de 15 años en temas de superación de pobreza. Serían más o menos 7 millones de personas más que caen en la pobreza. Y si tú miras el informe, quedaron desocupadas. Y más allá de la tasa de desempleo del 19.8, estamos hablando de 5, lo que hay que entender es cómo se construye. No es como muchos dicen, ay, ¿cuándo volvemos a la normalidad? No, es cómo construimos una nueva normalidad. Una nueva normalidad teniendo como base las demandas sociales que existen en el país, como empleos, pero entendiendo también que es muy importante que crezca el país en términos económicos y se pueda superar la pobreza. Claro, aquí va a haber efecto en temas de, primero, ahí lo estamos viendo, de desempleo, y los efectos apenas están por verse. Pero mira, el hambre, la violencia, la inseguridad, seguramente también habrá parte de ese proceso. Por eso hoy lo más urgente, creación de más empleos. ¿Para qué? Para no llegar a esos niveles justamente de deterioro social que se está mencionando, Camila, y con esto termino, y fue entonces la cuarentena. Claro, preparación desde el punto de vista de salud, pero también cuáles son las siguientes fases. Exgobernador Romero, hablando un poco como del tema macro, incluso escuchamos a la bancada del gobierno diciendo que no se puede ignorar que este crecimiento, el mismo camino de capitalismo salvaje. Bueno, yo creo que usted deja planteado el tema en eso escrito, la que nos lleva a ser uno de los países más desiguales del mundo, la que incluso está caña con los suyos, es prepotente con los suyos, menos fuerte, si es que se puede llamar la nuestra fuerte, o al menos más débil que la nuestra, como la economía peruana, es capaz
de invertir el 12% del Producto Interno Bruto en la crisis en la que estamos. Y este gobierno, insisto, la quiere sacar barata invirtiendo solo el 2.2% del Producto Interno Bruto. Es la protección del empleo, es decir, no están autorizados despidos masivos, ni mucho menos las empresas que despidan al personal no podrán acudir al apoyo de los gobiernos. Aquí los niños. Uno, profundizamos esa lógica de poder y esa lógica de gobierno, que ha sido absolutamente prepotente, insisto, o intentamos darle ya un cambio sereno, tranquilo, pero definitivo a la historia de nuestro país, sobre todo apegado a los sectores sociales que... Pero el presidente de la República incluso dijo la semana pasada que han invertido alrededor del 11% del PIB y los economistas le están diciendo que está mintiendo sobre la cifra. ¿Por qué cree que el presidente dice que ha invertido 11% del PIB y usted habla del 2 o el 3? El mundial que hizo allí de espaldas la pared de mar en Colombia. Así manejó también en esa misma conversación, en ese mismo diálogo, en ese mismo discurso, el presidente Duque anunciaba todo lo que había acabado. Esos son datos que no corresponden a la realidad, que no son ciertos, que luego se retoma en los datos correctos. Así es que lo que yo puedo decirle, Fe y Esperanza está en esa ciudadanía, en la que venía movilizándose de manera contundente en este país. Carrasquilla, la de la lógica de poder, la del presidente Duque, la de la vicepresidenta Marta Lucía, o de un gobierno democrático, sin demagogias, como lo dice en sus manifestaciones. No puede ser que no hayamos aprendido absolutamente nada y que aquí, entonces, después de la pandemia, lo que tengamos que hacer es humano en el lugar que le corresponde. No es el dueño prepotente de todo, es uno más en medio de todo esto. Así es que... Yo quisiera, si me dejan, Camila... Claro que sí, adelante, Federico. Si me permite un segundo. Exalcalde, adelante. Definitivamente, si nosotros no apareció algo que ni veíamos venir. Un mundo que justamente habla inclusive de guerras nucleares, jaque, como humanidad y como especie. Esa es la primera reflexión que hay que hacer con el coronavirus. No sé si el día de, yo diría que el día de ella fue, y ojalá ocurra desde ya ese cambio también, y lo es el cambio climático. El cambio climático, entonces no es que nosotros, ¿esto qué va a cambiar? Yo estoy seguro que va a cambiar muchas cosas. Entonces es un capitalismo salvaje, yo creo que aquí esto tiene que cambiar, pero también uno entrar simplemente en un momento en el que estamos viviendo, y lo digo por todos los gobiernos, y aquí no estoy hablando de ideología alguna, estoy hablando de lo que pasa en lo nacional, en lo regional, hay que poner de acuerdo en cuáles son esas salidas. O sea, entonces acá hay unos sectores que van y dicen, ya voy, Ana, no me demoro con esto. Acá hay esa disyuntiva en la que se ha creado en tema de salud y económico, que hemos tomado decisiones como país, 3 meses en cuarentena, pero también tiene que ir reactivándose la economía. ¿Por qué? Porque en la economía están los medios de vida. La pregunta mía es desde el punto de vista objetivo. ¿El Estado tiene toda la capacidad fiscal para soportar la carga social? ¿O los empresarios tienen toda la capacidad de caja para que entonces se mantengan los empleos de manera indefinida? Mire, la respuesta es no. Y ahí es donde caemos en populismos y en oportunismos. ¿Por qué? Porque sabemos y se sabe que eso es imposible que se cumpla. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un tema juicioso con el tema de salud, que es la prioridad, de ir teniendo una reactivación económica, claro, con una nueva visión. Y yo en eso sí estoy de acuerdo. Pero entonces toquemos ese tema, especialmente, precisamente, Veracruz es un barrio de Medellín, es un lugar de Medellín que en este momento está con un cerco blando. ¿Por qué? Porque ahí está, tiene solamente 1.023 familias y ahí está el 12% de todos los ciudades ciudadanas, y sin tomar medidas que son discriminatorias, se puede decir diferenciales, pero pues muchos la vemos como discriminatorias, precisamente con quienes son más vulnerables. Ana, no, mira, tú lo dijiste y tú lo conoces bien. Además, Santa Cruz, como una que se complica la situación cuando en una zona de la ciudad están concentrados la mayoría de los casos. ¿Qué tiene que haber, por decirlo así? Un cerco epidémico. Si tú observas lo que ha pasado en la región, especialmente en Medellín, yo creo que aquí va a aplicar mucho lo que tiene que ver con la disciplina social. Yo creo que hoy más que nunca está a prueba la Pero, cultura exalcalde, ciudadana. con militares y con carabineros. ¿No es eso algo desproporcionado, tener allá militares y carabineros? Ana, tú eso Sí, lo ya- tienes sí, ya que con eso- preguntar. Ana, tú Sí, eso no, le no. tienes que preguntar al alcalde. No, por eso le estoy mi preguntando a opinión, usted si no le parece un poquito desproporcionado, porque ya tenemos la experiencia de militarizar, por ejemplo, la Comuna 13, y hemos visto que es algo que no funciona. Yo creo que ese es otro debate, Ana. Yo creo que ese es otro debate aparte de lo que hoy está pasando, y acá hay un tema de criminalidad fuerte, y cuando a los criminales hay que responderles también para defender la comunidad, hay que hacerlo en su momento. Y se ha hecho con todas las herramientas, además del Estado, y creo que eso no se puede estigmatizar. Otra cosa muy diferente es lo que está pasando hoy frente a una comunidad
que está ante un riesgo que están expuestos frente a un tema del coronavirus. Yo creo que son temas totalmente diferentes y creo que el otro da espacio para debate en cualquier otro momento, pero yo respondería de la siguiente forma. Yo no conozco hoy los detalles en los cuales entonces si fue que pusieron ejército en cada esquina. El alcalde de Medellín es el que tiene que dar claridad de por qué lo está haciendo y de si esa es la solución o no. Yo, que es lo que siempre he dicho, no, esto no se trata de un combate entre estructuras criminales, esto no es lo mismo y no tiene punto de comparación. Aquí es un tema de comunidades en las cuales tienen que ser cuidadas, tienen que ser queridas y tienen que ser acompañadas. Aquí la comunidad no puede verse como una comunidad de delincuentes que simplemente no puede salir de un lugar a otro. Aquí tiene que haber autodisciplina, aquí tiene que haber autocuidado y tenemos que mirar la forma, porque yo no quiero profundizar en un tema del cual no conozco todos los detalles, pero la comunidad aquí, justamente en una tragedia que está viviendo, no puede sentirse entonces como justamente la que amenaza a toda una sociedad. No, aquí hay unos temas que hay que cuidar, y yo quiero ser responsable en esto, Ana, sobre todo porque, mira, yo ya fui alcalde, y yo también he visto lo fácil que es hablar muchas veces uno sin ser alcalde desde afuera. Entonces yo quiero ser cuidado. Yo sí sé y te puedo decir, y tú lo conoces también muy bien, es que aquí se ha logrado algo importante. Lo que tengo que decir es que, por el contrario, yo aquí he sentido un juicio de la comunidad en la mayoría de los sectores, pero aquí de adelante va a depender no solo de las decisiones de los gobiernos, sino de las decisiones de nosotros, el autocuidado. Si yo me cuido a mi familia. Ha estado diseñado para garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, entonces ¿para qué está? Esa es una pregunta al doctor Camilo, porque digamos que cuando creamos e inventamos este programa, todos en el Consejo de Redacción decíamos que teníamos que traer pobreza, todas esas cosas que son muy fáciles de repetir como logras, sino ¿cuáles serían esas coordenadas concretas que usted le traería al país? Coméntenos dos. Todas sus manifestaciones. Eso implica, por supuesto, una defensa ambiental, una defensa animalista, una defensa de unas nuevas causas, a como lo planteó la canción de René. Esto no perdóneme, le puntualizo mi pregunta. Yo no estoy preguntando sobre los una visión de país, que la vida, que lo que usted, sino las coordenadas, Mire, yo, por ejemplo, que directivas de las empresas, porque eso cambia la lógica de poder, por ejemplo. Digamos, usted tiene un criterio distinto al de Camila. Camila quería salirse un poco de las cifras y demás para llegar a lo puntual, que para mí sí tiene que ser el valor de los principios, que es lo que se tiene perdido en este país. Pero permítame, yo le digo además que de la defensa de la vida se requiere la defensa de lo público. Si algo ha dejado claro esta pandemia es que no es simplemente dejar todo a merced del mercado, y ahí le estoy dando unos que han logrado acomodarse, pero finalmente cuando pasan hechos tan críticos está la defensa de lo público. Y tercero, además de la defensa de la vida y de lo público, la defensa de la gente. Le doy este dato puntual. Si aquí hay que hacer algo, por supuesto, es un pacto fiscal nuevo en Colombia. Ese pacto fiscal no puede seguir siendo soportado por las clases menos iguales del planeta. ¿Y eso qué significa? Que deben tributar más, que deben pagar más impuestos quienes más tienen. Ese es un ejercicio lógico. Hablamos sobre los nuevos liderazgos. Quisiera preguntarle al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, porque también es cierto que del país que se nos viene nos preguntamos si llegarán nuevos liderazgos o no. Esta pandemia simplemente atizó los problemas que ya teníamos, pero también nos hizo cuestionarnos cuáles son esos nuevos liderazgos que están cayendo en ella, pues sigue ahí. Y la polarización sigue con los liderazgos de siempre, con el expresidente Uribe de un lado enfrentándose a otros sectores. Esos nuevos... Camila, yo estoy convencido que siempre las crisis son aceleradores de cambio. Y las crisis lo que hacen es justamente que aparte hay que decir, bailar un poco lo que veníamos hablando. Esto es un tema con el que tenemos que convivir, político X o Y o ideología. La pregunta es, ¿este país no es capaz de hacer...? De manejar la pandemia se ha tornado en una división ideológica, que si el confinamiento, entonces dicen que los de izquierda son los que quieren el confinamiento y que los de derecha que obedecen a los intereses del mercado son los que quieren que salgamos a la calle. Que cuando el gobierno toma una decisión de confinamiento para de la cuarentena, entonces que esa sea una decisión de izquierda, o que si ahora que hablan eso sea una ideología de derecha. Yo no creo, Camila, es que los dos son necesarios. Es que uno ponerlo real y es, mira, estamos ante un virus. Pero, a ver, Fico, yo no he planteado esta discusión, por supuesto, yo no te mencioné ni siquiera, Camilo. Si te quieres meter en la discusión, la damos, pues yo no te mencioné, mira. Hágale. Yo lo que estoy diciendo es, primero, si tú miras, estamos frente a un virus en el cual no tienes ni tratamiento ni tienes vacuna. Según la OMS,
vamos a ver reactivación económica por ningún lado y tiene que haber simplemente un confinamiento total de abril. Son dramáticas, Camila, más allá de la cifra, lo que tú dices, son dramas familiares. Solo piensa en 5.3 millones de personas o de hogares que pierden lo lógico, nos va a ir peor como país. ¿Yo qué invitación haría? Hombre, pongámonos de acuerdo en lo fundamental. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pero la pregunta es, pasos para reactivar el país. Primero, tiene que haber un sistema desarrollado. Mire lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, lo que pasó en el Reino Unido. Del servicio de la salud, a quien yo aprovecho pues y le hago un reconocimiento, un homenaje. Segundo, el tema social. Esto no es volver a la normal, pesito, 200.000 pesitos, las familias más pobres por lo menos para que tengan para comer. No, es como los cero, cómo reactiva la economía también. Entonces, el momento de pensar también en grandes obras de infraestructura para que el país pueda también salir adelante. El tema de la agenda ambiental, pero yo digo, logrando acuerdos de país, no acuerdos de partidos, sino acuerdos de país. Yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar al país, Camila, y ojalá y de empezar adelante a generar propuestas. Quiero de innovación política. No puede ser otro el camino. Aquí no podemos seguir hablando de esas discusiones y de esas disputas que ni siquiera la paz nos juntó. Es que ni siquiera la paz nos juntó como sociedad. Esa es una cosa terrible. Yo creo que aquí hay que plantearnos unos propósitos que para mí son antes que los personalismos. Primero, porque aquí sí creo que hay que marcar diferencia. Aquí no puede ser simplemente que todo está bien y que todo está bonito y que sigamos como hoy contra el más débil en Colombia, contra los sectores de fuerza ciudadana y esos actores de poder de siempre. Es decir, allí sí tenemos que entrar en eso que había sido ciudadana. Allí sí estábamos juntos. ¿Quiénes? Los ciudadanos. Pero ojo, enfrentados a una vieja lógica de poder y de gobierno. En ese sentido quiero decir que los propósitos son, primero el vital, después el fundamental, es que esta ciudadanía debe ser capaz, la ciudadanía, por encima de personalismos, de juntarse. Eso es lo que han venido logrando un espacio de opinión distinto. Y tercero, colombianos, no para todos, y en democracia es válido todos los puntos de vista, pero lo que no podemos seguir permitiendo es que sea lo mismo que nos ocurrió de verdad. Es urgente y necesario que sea la ciudadanía la que avance en propósitos comunes. Estamos todos con el gran interrogante, la gran inquietud de hacia dónde van esos recursos económicos. No, todo eso está muy bien y es la gran el modelo económico y político en Colombia va a tener que dar un vuelco radical para poder salir de esta situación en la que nos... ¿Usted está de acuerdo con eso o usted es de los que creen que podríamos convertir a nuestros ciudadanos en ciudadanos perezosos? No, eso es una lógica, vicepresidente de la República, ¿no? Que ha llamado atenidos a los colombianos. Es decir, personajes que han estado siempre viviendo y lucrándose a costa del estatus y lo que les da el Estado, para que le digan ahora mantenidos, atenidos o aperezados a la sociedad colombiana. Eso desdice profundamente de una sociedad que además en un altísimo porcentaje mantiene este país con la economía informal reversa. Claro que aquí habría que tener en consideración lo que se ha planteado de avanzar la sociedad colombiana toda, pero es que aquí lo único que le prometen y le ofrecen a la sociedad colombiana es endeudamiento, y entonces a las empresas, a las pequeñas, a medianas empresas, carece de todo sustento y de toda base para salir adelante todo como sociedad. Por eso yo insisto en que sí debe haber aquí un debate profundo, de derecha, de izquierda. Aquí hay que estar adelante, aquí hay que ser de vanguardia. Y por supuesto que hay que tener el criterio de sentarse con todos, de hablar con todos, pero con unas matrices absolutamente inquebrantables. Pero esas matrices ya las dije. Usted, exgobernador, la renta básica mínima. Entiendo que ese es el nombre que le pone. No nos queda mucho tiempo, pero sí de lo que se debería hacer en esa Colombia que se nos viene. Hoy mucha gente está preguntándose, por ejemplo, el tema laboral. ¿Qué debe pasar con el tema laboral? ¿Deberíamos pensar en una reforma, como dicen, tributaria, que haya una diferencia en los tributos que se pagan en Colombia? ¿Deberíamos pensar, por ejemplo, en cerrar un poco más la economía? La gente se está cuestionando la globalización. ¿Deberíamos pensar en subir aranceles? En esos 3 puntos le pregunto a usted, exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ¿qué es lo que usted se imagina? Camila, lo primero es que lo que hoy está ocurriendo pone los deberes, y lo único que yo tengo claro con este proceso es que no solo para cuando esto pase o para volver a estar igual que antes, yo creo que es volver a arrancar como sociedad y cómo se mejora en todos los indicadores sociales, pero que sean sostenibles, que sea real, que el Estado juegue un papel y que el sector privado también juegue otro. Yo creo en la libre empresa, yo creo en el sector productivo y creo en los gobiernos que creen en la sociedad. Lo otro, mira,
se plantean muchas opciones. Es que el país tiene hoy unas prioridades desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de lo social, con las nuevas dinámicas sociales que se están generando. Hablar de que un país puede retroceder 15 años en superación de pobreza es una tragedia para millones y millones de personas. Hablar que solo en abril tiene que tomar decisiones inteligentes en su momento. Usted se gasta la plata y la plata se va. La pregunta es en qué se la gasta. Entonces hay subsidios. Yo soy de los que creo que claro que hay que subsidiar en los momentos que se necesita. Nadie se puede morir de hambre. Seguridad alimentaria. Segundo, pero también hay subsidios virtuosos como la educación. Y si apoyamos más ese tema, es una de las formas de que el país salga adelante. Yo confío desde el punto de vista realista, siendo realista, viendo la situación tan dura que hoy tiene el país, pero también veo a Colombia como país, como uno de los países de los que tienen que haber cambios sustanciales. Pero bueno, Camila, esto es un tema que hay que ir mirando con detenimiento. Sí. Si le ponen llamado a la gente, sí, yo diría, mira, aquí esto no solo ya depende de esa cultura ciudadana, cuidémonos mucho realmente. Cuidémonos mucho y cuidemos a nuestras familias. De Justicia acaba de interponer una demanda ante la Corte Constitucional porque la última reforma tributaria del gobierno era un tema tributario que, pues, según ellos, agudiza la desigualdad en Colombia. Posibilizar a las empresas y que pueda dar más empleo a la sociedad colombiana. Eso evidentemente no nos ha dado resultado. Es decir, aquí lo que se necesita es acudir a esa lógica que el que más tiene más tributa, que el que más tiene más paga. Es decir, no podemos seguir bajo los mismos preceptos, igualito como se pretende, otro debate, por supuesto, pero lo traigo aquí solo a colación. Se pretende derrotar el narcotráfico haciendo lo mismo que no da resultado durante 20 años y se paran con la misma pose, como si fueran lo más importante en el mundo, a decirnos que así hay que acabar y que nadie se puede oponer a esa lógica de acabar con el narcotráfico, lógica es la que puede salvar al país. Por supuesto que aquí lo que debería hacer es garantizarle la comida a la gente, la seguridad alimentaria, ya que no podemos preparados o no, y nos lanzaron al abismo, ya han quebrado el campo en este país, solo pendientes de unos pocos negocios con las multinacionales que no han dado resultado para el país. Y este no es un discurso o un lenguaje o las estigmatizaciones de lo mamerto castrochavista, no, es de lógica básica, esto supera los puntos de vista ideológicos, estamos hablando de la vida de nuestra gente, de la capacidad económica de nuestra gente, de la sobrevivencia de nuestra gente, y es allí donde creo que hay que utilizar esa mirada y por supuesto que respaldo. Alguna será larga y nos llevará semanas, incluso meses, sobre cuál es esa Colombia que se nos viene, cuál es esa Colombia que creemos que va a venir después de la pandemia, Rodrigo. Así, pero hay dos puntos que a mí me llaman poderosamente la atención porque ahí están ambos llamando a la unión nacional. Primero, lo que el doctor Federico hablaba de la nueva normalidad y lo que el doctor Camilo hablaba de reformas verdaderamente estructurales para el cambio. Y lo segundo, hay que acabar con el flagelo histórico de la desigualdad. Me parece que son unos buenos mensajes. Son Colombia de lo que se puede hacer según lo que usted cree. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Carolina, muchas gracias de verdad a ustedes y de verdad que esto no es en blanco y negro. Aquí en Colombia tenemos una diversidad y una riqueza extraordinaria para seguir metidos en lo mismo de siempre. Se requiere innovación y en eso. Aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue hablando de esa Colombia que se nos viene, que seguramente tendremos muchos días y semanas haciendo ese análisis en el país. Camila, un abrazo, muchas gracias por la invitación a ti, a todo tu equipo de trabajo, que esta sea una oportunidad, para que haya una buena oportunidad. Un abrazo para Camila. De la tarde en punto. ¿Cuál es esa Colombia que se nos viene? Las cifras de desempleo nos dejan muchos interrogantes, pero no solo al corto plazo, sino también al mediano y largo plazo, porque muchas conquistas, y es lo que queremos empezar a comprender, cuál es ese país que se nos viene y queríamos hacerlo con ustedes. A ustedes mil gracias por habernos acompañado hoy a través de las redes sociales y a través de esta mañana. Quédense ustedes con mis compañeros de Meridiano Blue.